Vamos a dar tiempecito. Cuando estaba leyendo el capítulo 11, sentía en mi corazón que era necesario que hiciéramos un resumen del libro, ¿verdad? Eh, es necesario saber el por qué vamos a repoblar una ciudad, ¿verdad? Entonces tenía en mi corazón hacer ese resumen, no me voy a tardar mucho, se los prometo, pero yo quiero que al momento que yo esté hablando, ustedes se enfoquen en su vida, en el proceso que ustedes han estado pasando, en el proceso que pasaron o que están pasando y de dónde el Señor las ha sacado a ustedes, a cada una de ustedes. Cada una conoce su testimonio, cada una conoce lo que el Señor ha trabajado en cada una de ustedes. Entonces, cuando yo empiece a explicar la diapositiva número 1, yo quisiera que ustedes en su mente puedan reflexionar todo lo que el Señor ha trabajado en ustedes. A veces se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado, ¿verdad? Ya nos olvida dar gracias por todo lo que el Señor ha estado limpiando en nosotros. Entonces, bueno, no les voy a seguir hablando, ¿verdad? Pero sí quisiera que hicieran ese análisis en ustedes, ¿verdad? No me lo tienen que decir, si lo quieren escribir en sus copias, pues es para ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a dar paso a la diapositiva número 1. Que sería la siguiente. Ok, aquí. Yo quise juntarlo simplemente en 6 fotografías, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, estaba una ciudad destruida, ¿verdad? Una ciudad por completo quemada, destruida por todo el pecado, por todo lo que había pasado. Hubo alguien que se levantó y que quiso ponerse en las manos del Señor y ayudar en la obra del Señor, ¿verdad? Y vino el Señor y agarró esa ciudad destruida y a través de un corazón dispuesto, que fue como el de Nehemías, y el rendirse y reconocer que estaban en pecado, eso abrió la puerta para una reconstrucción de una nueva ciudad, ¿verdad? Reconstruir todo lo que se había destruido, todo lo que el enemigo había destruido. Después de eso, hubo una reparación de puertas, ¿verdad? Que hablamos que en lo espiritual son puertas que tenemos que cerrar y puertas que tenemos que abrir, ¿verdad? Cerrarlas del pasado, cerrarlas del pecado, cerrar todo lo que nos aleja de la voluntad del Señor y abrir las puertas que nos acercan a la voluntad del Señor, ¿verdad? Abrir las puertas de bendición, abrir las puertas de su palabra, de esa agua viva, ¿verdad? Y entonces si se dan cuenta de algo que no servía prácticamente y nadie quería habitar ahí, el Señor vino paso a paso, una reconstrucción, una reparación. Cuando ya se había reparado eso, el Señor mandó a otro líder, ¿verdad? Otro con ese corazón puro, a leerles la palabra, a recordar las promesas del Señor, ¿verdad? Y qué lindo, porque en nuestro caso y tenemos palpable, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos el, ese don de la lectura, ¿verdad? En estos tiempos es rara la persona que no puede leer, ¿verdad? Pero tenemos eso de que le están a nuestro alcance en nuestros teléfonos, tenemos 10, 20 Biblias, no sé cuántas, ¿verdad? En cualquier lugar. Ellos no sabían leer, la mayoría de ellos, y por eso tenía que haber alguien, los sacerdotes, poder leer la palabra. Y entonces ellos, a través de esa lectura, conocieron, ¿verdad? El pacto del Señor y lo quisieron retomar y lo quisieron poner en su corazón y comprometerse, vino el compromiso de ellos con el Señor, ¿verdad? Entonces ya se había restaurado todo y ahora ellos querían restaurar esa relación con el Señor, restauró lo físico y ahora se estaba restaurando lo espiritual con el Señor, ¿verdad? Y después del compromiso venía la, ya la obra terminada, ¿verdad? Ya la casa estaba terminada, ya digámoslo así, ¿verdad? La casa, porque en este caso era la ciudad, estaba terminada por completo. La siguiente diapositiva, por favor. Yo le puse la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Que si ustedes saben, la Nueva Jerusalén está esperando por nosotros también en el cielo, pero en este caso era una Nueva Jerusalén porque se había reconstruido, ¿verdad? La ciudad santa estaba lista para ser habitada por completo, ¿verdad? Todo, todo, digamos, lo así
empezar de cero nuevamente, ¿verdad? El Señor les está dando esa oportunidad de reiniciar nuevamente en la casa de Él, en su ciudad santa, ¿verdad? La siguiente, por favor. En este caso, entonces, Nehemías tenía esa necesidad, ¿verdad? De poder habitar nuevamente la ciudad. ¿Qué pasaba si como pueden ver, esa es otra característica de él estaba pensando adelantado, como le decimos en Guatemala, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa cuando hay una ciudad vacía? O sea, recuérdense que habían todos alrededor eran enemigos de Jerusalén. No sé si se recuerdan de estos tres, ¿verdad? Zambalá, Tobías y el árabe. Creo que era así, ¿verdad? Eh, ellos pues eran parte de los enemigos de Jerusalén también. Disculpen. Entonces, ¿qué pasa cuando la ciudad está vacía? Puede ser habitada por personas que no son de agrado de los enemigos, puede ser robada nuevamente, ¿verdad? Puede, puede ser, no sé, puede haber tanta cosa, pueden llenarla de basura, no sé. Entonces era necesario cuidar la ciudad que el Señor con tanto esfuerzo ha venido reconstruyendo todo este tiempo, ¿verdad? Entonces esa necesidad de reconstruir, de repoblar la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Entonces Nehemías, como gobernador, ustedes recuerdan, ¿verdad? Emitió un edicto donde dice, una de cada 10 personas, la siguiente diapositiva, por favor, una de cada 10 personas que viven en los suburbios debe mudarse a Jerusalén. Fue por las aldeas y numeró a las personas contándolas por decenas, ¿verdad? Entonces, él tuvo eso de poder ser una persona, voy a tomar una persona y una persona para poder habitar nuevamente la ciudad de Jerusalén. Entonces, si leemos, dice, los esfuerzos de Nehemías por poblar de nuevo Jerusalén. Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para que uno de cada 10 fuera a vivir a Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en otras ciudades. Si no me equivoco, pues esto era algo que se usaba mucho en el Antiguo Testamento, echar suerte, ¿verdad? Estuve investigando y no encontré algo específico, ¿verdad? Que dijera, usaban piedrecitas o palitos o algo así para la suerte, ¿verdad? No encontré algo específico, pero era algo que ellos utilizaban mucho en el Antiguo Testamento. Yo quiero especificar eso no se usa en la actualidad ya, ¿verdad? Nosotros como cristianos no podemos venir a hacer juegos de suertes o yo qué sé, cosas del azar, ¿verdad? Porque eso eso va en contra de la voluntad del Señor. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que habla a nuestros corazones y el que nos guía a través de la palabra de Dios, el qué hacer y el qué no hacer, ¿verdad? Entonces, eso se usaba antes en el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros para poder guiarnos para cada una de las obras o de cada una de las cosas que queremos hacer o tenemos duda de qué hacer, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva, dice, eh, y bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente ofrecieron para habitar en Jerusalén. Habían dos grupos, ¿verdad? El grupo que, que fue echado a la suerte, ¿verdad? Como les estaba explicando, y los que voluntariamente se ofrecieron a ir. Entonces ustedes se pueden a pensar si alguien de ustedes, si alguien viene y les dice, te quieres ir voluntariamente a otro país a predicar la palabra del Señor, ¿qué harían ustedes? Ustedes dirían, ay, sí, ahorita me voy, ¿verdad? O la pensarían realmente, o seguirían, ahí sí que por voluntad o por compromiso, ay, me tengo que ir porque me tocó, ¿verdad? O realmente que no es fácil uno deshacerse de sus cosas, vamos a hablar lo que es humanamente, ¿verdad? Uno dice, ay, tanto que me ha costado mi casita, ¿verdad? O tanto que no quiero dejar mi familia o no quiero dejar esto. En el caso de ellos vivían en el campo, ¿verdad? Entonces, ellos ya estaban acostumbrados a esa vida de campo, sus rebaños, la cosecha, la siembra, su familia, sus casas, ¿verdad? Que tanto les había costado. Y ahora ellos voluntariamente estaban decidiendo irse a vivir a una ciudad que ustedes saben, la vida del campo y la vida de ciudad es completamente diferente. Una ciudad que estaba vacía y estaba comenzando.
no se sabía de qué se iba a vivir todavía, no había trabajo, se iban a mudar con sus familias, ¿verdad? Entonces, esa decisión que ellos tomaron fueron bendecidos por el Señor, porque el Señor vio ese deseo en sus corazones, ¿verdad? Y se miran aquí, dice, recibieron la admiración y la bendición. Disculpen, ah, por la disponibilidad que ellos tenían en su corazón, ¿verdad? Se dan cuenta, trayéndolo a nuestros tiempos, es el Señor no obliga a nadie, si se están dando cuenta aquí es voluntario. El Señor no obliga a nadie, el Señor no nos obliga a servirle. El Señor nos regala talentos a cada una de nosotras. Cada una de nosotras tiene diferente talento. Algunas saben cuál es su talento y otras están en ese proceso aún de descubrirlo, pero el Señor no lo obliga a que lo usemos, ¿verdad? Obviamente nos lo da para poder bendecir y para poder usarlo en su obra, pero no es una obligación. El Señor es un Dios bueno, el Señor no es un Dios autoritario, por eso nos da ese libre albedrío de escoger qué es lo que nosotros queremos escoger, ¿verdad? Y según lo que nosotros queremos escoger, así será nuestra recompensa, sea lo bueno o sea lo malo, ¿verdad? Y esto creo que lo venimos a aplicar también en este momento al servicio en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotras servimos por voluntad, por pasión en cualquier ministerio de la iglesia, ¿verdad? O realmente nos sentimos comprometidas porque nuestro líder nos dijo que tenemos que servir, porque ya llevo tantos años en la iglesia y que van a pensar que no lo hago, ay, porque soy amiga del pastor y el pastor me está viendo feo, ¿verdad? O sea, todas esas cosas, ¿estamos poniendo nuestra mirada en el humano o realmente estamos bendiciendo, estamos sirviendo con un corazón dispuesto al Señor? ¿O estamos sirviendo para recibir la bendición? Obviamente el Señor no se queda con nada y nos bendice el tiempo que invertimos en su palabra, el tiempo que invertimos en predicar su palabra, pero también lo hacemos enfocadas en eso, decir, ay, voy a servir porque como el Señor me va a bendecir, ¿verdad? Todo eso son cositas que tenemos que analizar en nosotros, ¿verdad? Si estamos dando todo por amor, así como Él dio a su Hijo unigénito con todo su amor para nosotros, así estamos dando. ¿Qué podemos darle al Señor? Todo, el Señor a todo a Él le pertenece, todo le pertenece a Él. Lo que podemos dar es nuestro corazón, que es donde nosotros tomamos la decisión de darlo o no darlo, ¿verdad? Ay, disculpe. La siguiente diapositiva, por favor. Es como les venía diciendo, el Señor, cuando venimos a Él, Él limpia nuestros cuerpos, Él nos saca de eso sucio, digámoslo así, del pecado donde estamos sumergidos, nos transforma, nos limpia, nos ayuda a cerrar puertas, nos ayuda a abrir puertas para acercarnos a Él y la casa está completamente limpia, o sea, nosotros estamos limpios. ¿Y ahora qué? ¿Qué toca, verdad? Entonces les puse este versículo de Mateo 12, 44 y 45. No sé si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor, porque siento que ya no puedo con mi voz. Sí, con gusto. Es el que está en la diapositiva, ¿verdad? Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Gracias. Pues imagínense si esa ciudad de Jerusalén estaba destruida y al momento am, de ser terminada, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Aquí claramente nos está diciendo, ¿verdad? El enemigo hubiera regresado con más y la hubiera destruido y hubiera estado peor de como la encontraron, ¿verdad? En este caso lo ponemos para nuestras vidas, ¿verdad? El Señor nos limpió, el Señor nos sacó toda la inmundicia y nos preparó como esta casa que les puse aquí, ¿verdad? Súper limpia, ustedes pueden ver el reflejo del sol en el piso,
Me imagino que lo acaban de trapear, está súper limpio y todo, ¿verdad? Y aquel olor cuando uno limpia nuestras casas de decir, qué rico se siente la limpieza, ¿verdad? Y que ahora nos corresponde a nosotros de qué vamos a llenar esta casa, ¿verdad? Si lo vamos a llenar de bien o si lo vamos a llenar de mal, eso ya depende de nosotros. Si queremos regresar y ver para atrás y decir, ay, pero voy a hacer solamente eso no está mal. Y poco a poco ir llenando esta casa, ay, sí, disculpen la expresión, pero es lo único que se me ocurre ahorita, de basura, pues realmente nos queremos llenar de su luz y de su agua viva, ¿verdad? Y poder seguir creciendo y poder seguir emanando esa luz de Él en nosotros, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Ay, disculpe. Entonces, es muy importante eso, ahora que recordemos de qué nos estamos llenando día con día, de qué nos estamos llenando nuestra casa, nuestro hogar y qué es lo que vamos a dar, porque de lo que nos llenamos, eso es lo que damos también al prójimo, ¿verdad? Luego el siguiente versículo dice, funcionarios provisionales que fueron a vivir a Jerusalén. Aquí es donde se empezaron a distribuir después de que se escogieron los de al azar y los que se dedicaron voluntariamente a ir a Jerusalén a habitarla, o los restos se fueron a sus provincias cada uno, ¿verdad? Eh, como se dan cuenta, dice en la mayoría del pueblo, los sacerdotes, de los levitas, de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón, siguieron viviendo en sus propias casas y en las diversas ciudades de Judá. Pero algunos de los de Judá y de Benjamín repoblaron Jerusalén, que era lo que estábamos hablando. La siguiente diapositiva, por favor. Luego viene un listado de todas las personas que se trasladaron, ¿verdad? Entonces, no son demasiados nombres, estuve leyendo cada uno y son muy interesantes, pero les puedo pasar el documento que estaba leyendo, pero por falta del tiempo, pues no voy a poder hablar de todos, ¿verdad? Entonces, solamente les hice un resumen aquí, cuántos se trasladaron de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de los sacerdotes, de los levitas y de los porteros, ¿verdad? Que ustedes están viendo ahí las cantidades de todas las personas que fueron trasladadas. Disculpe. La siguiente, por favor. Luego en el versículo 23, si se dan cuenta, dice, una orden real y un reglamento establecían los deberes diarios de los cantores. Aquí se refiere, no sé si se recuerdan que hablamos del famoso Ciro, ¿verdad? Y su edicto, donde él decía, van a reconstruir el templo y adoren a su Señor, ¿verdad? Y adoren a Dios, que fue el que le dio a él la victoria. Ay, disculpe. Entonces ellos, Ciro tenía a alguien que le pasaba un reporte a él, y ya lo vamos a ver en el siguiente versículo. Entonces ellos tenían una orden real y un reglamento establecido que tenían que seguir a diario, ¿verdad? Por, por Ciro. La siguiente diapositiva. Aquí es donde les cuento que era Petaías. En el versículo 24 dice, para atender a todos los asuntos del pueblo, el rey había nombrado como su representante a Petaías, hijo de Mesesabel, que era uno de los descendientes de Sera, hijo de Judá, que era él el que le pasaba el reporte a Ciro. Con todas las personas que se trasladaron, que les estaba hablando, que eran los levitas, los sacerdotes, todos, más adelante nos va a comentar Tania, qué función tenían cada uno en ese momento. La siguiente diapositiva, por favor. Y para finalizar lo que es el capítulo 11, dice que los de Judá se establecieron en las ciudades con sus poblaciones, y los de Benjamín se establecieron en sus ciudades con sus poblaciones, pero algunos levitas de Judá se unieron a lo que eran las tribus de Benjamín, la tribu de Benjamín. Ay, disculpen, esperen un segundo. Con esto termina el, el capítulo 11, y luego pues Tania les va a explicar un poquito más de lo que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Disculpen por la tos y disculpen por, por todo y gracias por su atención. Le doy el tiempo a Tania.
Muchas gracias, Águeda. Dios te bendiga y gracias por el esfuerzo que has hecho de compartirnos, que yo sé que en medio de todo tú has dicho, no, aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Entonces bendecimos tu vida por eso. Buenas noches a todos. Vamos a dar entonces continuidad al capítulo 12 de Nehemías. Hasta aquí pues estamos viendo cómo la ciudad de Jerusalén está siendo repoblada por las personas que han regresado de los pueblos donde estaban cautivos. Ahora vamos a ver acá en el capítulo 12 cómo ya habiendo regresado hay alabanza y hay dedicación. Vamos a leer aquí en los versículos del 1 al 8 del capítulo 12. Dice, esta es la lista de los sacerdotes y levitas que volvieron de Babilonia con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Josué. Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rihum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Marías, Bilgá, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amob, Hilcías y Jedaías. Todos estos eran jefes de los sacerdotes y sus hermanos en el tiempo de Josué. De los levitas volvieron Josué, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos participaban en los cantos de alabanza, y sus hermanos Bacuquías y Uní, que ejercían cada uno su ministerio. Aquí resaltamos dos palabras, los sacerdotes y levitas. Entendemos que tanto sacerdotes como levitas pertenecían a la tribu de Leví, y vamos a ver en qué consistía el trabajo que ellos realizaban. Las personas que nosotros estamos viendo acá son personas que regresaron con Zorobabel y Josué, es decir, unos años antes de que Nehemías iniciara la reconstrucción de los muros de Jerusalén y que se terminara de reconstruir el templo. Entonces, ya para el tiempo de Nehemías, estamos viendo que ya son los hijos, los nietos de estas personas los que están ya en esta función del ministerio de los levitas o los sacerdotes. Entonces, ¿cuáles eran las funciones de los sacerdotes y levitas? Si recordamos, entre las tribus de Israel está la tribu de Leví. El Señor repartió tierras a todas las tribus, pero dijo que la tribu de Leví no le iba a repartir tierras porque el Señor mismo iba a ser su heredad. Y era porque ellos habían sido apartados para él de una manera especial para que ejercieran su sacerdocio. ¿Cuáles eran las responsabilidades que ellos tenían? Bueno, entre las responsabilidades encontramos que ellos debían cuidar y trasladar el tabernáculo. Si se recuerdan, antes del templo de Jerusalén estaba un tabernáculo que se hizo en los tiempos de Moisés. Entonces ellos se encargaban de levantar el tabernáculo, de volver a guardar todas las piezas del tabernáculo, de trasladarlo según donde estuvieran, porque era en esa época pues donde ellos estaban en el desierto y mientras llegaban a la tierra prometida y hasta el tiempo de David, ¿verdad? Que se mantenía el tabernáculo. Entonces ellos estaban a cargo de ese cuidado. Ya cuando estuvo el templo de Jerusalén, el que construyó Salomón, entonces ya ese oficio se trasladó al templo. Ellos se encargaban de cuidar todo lo que estaba relacionado con el templo. También se encargaban de recibir las ofrendas. Podemos decir que las ofrendas podían ser en animales o podían ser en comida, ¿verdad? Y también en los frutos de sus cosechas. Y les correspondía realizar los sacrificios, aunque esto eran los sacerdotes quienes lo realizaban. O sea, dentro de los levitas vamos a encontrar que el grupo de Aarón estaba apartado por el Señor para ejercer el sacerdocio. El resto de las personas de la tribu de Leví se encargaban de apoyar las diferentes tareas que se daban alrededor del ministerio del Señor. Otro elemento que nosotros encontramos que ejercían los sacerdotes y levitas era enseñar la ley del Señor. Si ustedes se recuerdan en el capítulo 8, vemos cómo empiezan a leer la palabra de Dios, el sacerdote empieza a leer la palabra de Dios y el resto de personas de los levitas empiezan a explicarlo y todos estaban muy atentos. Entonces era parte también de lo que ellos tenían que hacer, enseñar la palabra del Señor. Y finalmente, su función que tenían era alabar al Señor con música y con poesía. Si recortamos, hay bastantes salmos que están escritos por levitas. Águeda lo mencionaba anteriormente, está Asaf, que era uno de los levitas más importantes que se encuentran en el Antiguo Testamento y que él compuso salmos. Entonces, ese ministerio se fue trasladando con el tiempo, ¿verdad? Habían personas especialmente dedicadas
a la alabanza con la música y la poesía. Miren, y si ustedes van observando en el capítulo 12, encuentran que hay un registro muy particular de lo que son los levitas, ¿verdad? ¿Y por qué era esto? Pues porque ellos eran muy especiales para el Señor. Como les decía, ellos fueron apartados por el Señor. El Señor dijo, yo voy a ser su heredad. Imagínense qué privilegio el que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, su genealogía estaba cuidadosamente registrada porque sí era muy importante que quienes ejercían este ministerio fueran descendientes de la tribu de Leví y los sacerdotes descendientes de Aarón. Entonces era así muy, muy estricto, puesto que era un privilegio pues sumamente especial, sumamente sagrado, que el Señor les había concedido, ¿verdad? Y como les estaba mencionando, pues entre los levitas encontramos a los sacerdotes, que dentro de lo especial que ya eran los levitas, los sacerdotes eran todavía más especiales, eran más apartados, tenían una dedicación muy particular. Ellos se encargaban de quemar inciensos, ofrecer ofrendas y sacrificios. Y fíjense que el sumo sacerdote, o sea, el de entre todos los sacerdotes, el más importante, por así decirlo, se presentaba una vez al año al lugar santísimo para expiar sus pecados. Primero tenía que expiar sus pecados, los de su familia, y posteriormente los del pueblo. Y era una situación bien, bien delicada en que ellos de verdad tenían que llegar con un corazón humilde delante del Señor, porque si no ellos podían caer muertos, ¿verdad? Era una situación así bien delicada. Entonces ellos se tenían que consagrar de una manera muy especial para poderse presentar delante del Señor. Y si ustedes se recuerdan, había un velo en el templo que separaba ese lugar santísimo, ¿verdad? Porque nadie podía llegar ahí, porque por eso era santísimo. Pero si ustedes se recuerdan, cuando Jesús muere en la cruz y sucede el terremoto, dice la palabra que se parte en dos el velo. ¿Y qué significa eso? Que esa entrada que estaba cubierta ante todos los seres humanos por el sacrificio de Cristo ahora se abre, porque ahora nosotros tenemos acceso al Padre, cosa pues que antes estaba restringido, limitado, ¿verdad? Era a través del sacerdote y se tenía que hacer año con año porque no podía ser algo permanente por el hecho de que los mismos sacerdotes también pecaban y ellos tenían que empezar por expiar sus propios pecados. Entonces encontramos que en esta figura del sumo sacerdote vendría nuestro sumo sacerdote que haría un solo sacrificio, una vez y para siempre, a diferencia de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento que continuamente tenían que hacer sacrificios para poder pedir la misericordia del Señor. Entonces encontramos aquí en Hebreos capítulo 4 del 14 al 16 que dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Lo que dice a diferencia de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Que ellos tenían que expiar sus pecados. Este sumo sacerdote nunca pecó. Ahora miren lo que dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahora podemos nosotros acercarnos al lugar santísimo. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Pero miren, no solamente se queda ahí, sino que ahora nosotros también somos parte de ese sacerdocio. Mientras que antes el sacerdocio estaba especial para la tribu de Leví, ahora nosotros tenemos esa bendición de ser parte de ese ministerio. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Entonces vemos nosotros ese privilegio que antes estaba destinado a un grupo que tenía incluso que llevar un registro genealógico muy especial. Ahora nosotros, simplemente por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, hemos recibido ese regalo y ahora somos también nosotros parte de ese sacerdocio.
Entonces, como parte de esa responsabilidad, ahora que ellos tenían, ahora se traslada a nosotros, ¿verdad? Presentarnos ante el Señor, ministrar su palabra, llevar una vida de santidad, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco sobre lo que es la consagración de la muralla. Vamos a ver aquí sobre los versículos 27 al 29. Dice, para la consagración de la muralla de Jerusalén fueron convocados a Jerusalén los levitas de todos los lugares, a fin de celebrar la dedicación con una gran fiesta de alabanzas y cánticos al son de címbalos, salterios y cítaras. Si ustedes ven aquí, al lado tenemos unos instrumentos musicales. Traté de ir buscando algunos instrumentos que fueran parecidos o como la versión un poquito más moderna, ¿verdad? De los que usaron en su momento en el pueblo de Israel. Por ejemplo, los címbalos son estos platillos que nosotros vemos, ¿verdad? Eran instrumentos de percusión. Los salterios eran esta forma como de arpita acostada que ustedes pueden ver acá que alguien está como intentando tocar, ¿verdad? Que tiene varias cuerditas, ¿verdad? Y las cítaras es como esta mezcla entre guitarra y arpa que ustedes pueden ver en la parte de abajo, ¿vale? Entonces dice que había una gran fiesta y habían muchos instrumentos musicales. ¿Y quiénes eran los primeros que estaban ahí ministrando la alabanza? Los levitas, ¿verdad? Era parte de lo que ellos hacían. Dice que se llamó a los cantores profesionales. Imagínense, habían personas especialmente dedicadas a ese ministerio que vivían cerca de Jerusalén y en las aldeas de los netofatitas, y a los cantores de la familia de Gilgal y a las de los campos de Geba y de Asmavet, que habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Entonces se imagina la algarabía, la alegría, la emoción que todos tenían y estaban llamando a los mejores, ¿verdad? De la música y del canto y de la poesía para que fueran a adorar al Señor, porque se estaba haciendo esta fiesta tan especial, esta consagración de la muralla. Después de que fue destruida, después de que fueron sacados de su tierra, muchos fueron muertos, otros pues fueron llevados cautivos y parecía como que eso se iba a quedar así, ¿verdad? Hubo mucha oposición, muchos enemigos trataron de evitar que esto se construyera, que se llevara a cabo. Sin embargo, el Señor les dio la victoria. Y no les dio la victoria porque fueran buenos o porque fueran santos, les dio la victoria porque los amaba y porque el Señor es fiel a sus promesas y su amor es eterno. Y si lo fue fiel con el pueblo de Israel, también es fiel con nosotros. Ahora, dice acá algo bien interesante que encontré, me llamó mucho la atención, y es en el versículo 30, que dice que los sacerdotes y los levitas se purificaron, lo mismo que el pueblo, las puertas y la muralla. Y si ven acá, pues a la par ahí hay una vaquita con su novillo, creo que le dicen a cuando son así bebés. Y encontramos acá el texto de Números 19. ¿Qué significa esto? Fíjense que se había establecido en los tiempos de Moisés el acto de purificación. ¿En qué consistía este acto de purificación? Que ustedes lo pueden encontrar en esta cita. Consistía en que tomaban a la famosa vaca colorada. Si alguien ha escuchado por ahí que hablan de unas vacas coloradas que han surgido en Israel, ¿verdad? Pues desde esta época viene este tema de la vaquita roja. ¿Y qué era lo que sucedía? Sucedía que tenían que sacar a la vaca fuera de la ciudad y el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que sacrificarla. La ponían a quemar completita con todo y todo, y le agregaban cedro y otras especies para que aromatizara, ¿verdad? Y quedaran únicamente las cenizas. Entonces, esas cenizas se guardaban y en su momento las iban utilizando poco a poco, las mezclaban con agua, y esa agua era un agua purificadora y las esparcían a las personas que necesitaban ser purificadas o a los lugares que necesitaban ser purificados. Eso quiere decir que esto tenía pues una representación muy particular de purificación, ¿verdad? De ser de una limpieza. Era un acto, un ritual que ellos hacían, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, ellos tomaron, pues hicieron ese mismo procedimiento ahora con la vaca y se purificaron para poder celebrar, hacer esta consagración. Y dice que también purificaron las puertas y la muralla. Sin embargo, nosotros pues ya no tenemos necesidad de ir a quemar una vaca, ¿verdad? Y usar sus cenizas con agua para purificarnos,
porque a través del sacrificio de Cristo nosotros hemos sido purificados. Y esto, miren, lo encontramos de manera muy explícita en Hebreos 9 del 13 al 14 y dice: si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, hace referencia a esto que les comento, rociadas sobre los impuros, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Si bien es cierto, este rito del agua purificadora hacía que se purificaran físicamente en ese momento. Ahora nosotros tenemos una purificación permanente, eterna, a través del sacrificio de Cristo, la sangre pura de nuestro Señor que fue derramada en la cruz. Siguiendo entonces, después de tener este acto de purificación, vemos de que el pueblo se divide en dos y empieza a recorrer toda la ciudad. Un grupo recorre una parte de la ciudad, otra parte recorre otra área de la ciudad y todos muy felices cantando con los instrumentos que les mencionaban. Incluso dice que utilizaron instrumentos del rey David. Se imaginaban, habían guardado esos instrumentos desde la época de David y en este momento los estaban nuevamente utilizando. Ustedes se pueden imaginar esa alegría de todas estas personas que posiblemente en algún momento habrán pensado que esto sus ojos no lo iban a ver y que posiblemente tal vez nadie más de su descendencia lo vería. Sin embargo, Dios les estaba dando el privilegio de celebrar. Entonces era un momento de muchísima alegría. Hay aquí una alegría total porque Dios les ha dado la victoria sobre sus enemigos, porque Dios ha restaurado no solamente la ciudad, sino la vida de estas personas y la del pueblo entero, porque ellos siguen viendo que la promesa de amor del Señor hacia su pueblo continúa. Dice acá, ese día se ofrecieron numerosos sacrificios de animales. El pueblo entero, hombres, mujeres y niños, todos rebosaba de alegría porque Dios los había alegrado en gran manera. El Señor había traído gozo a sus corazones. Este gozo, esta alegría que tenían ellos, no era algo emocional, no era algo simplemente del momento, era realmente un momento de agradecimiento, de gratitud hacia el Señor por lo que Él había permitido. Era tal, dice el alborozo, que había en Jerusalén, que se escuchaba desde lejos. Yo me imagino a los enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad? Escuchando esos gritos de alegría, de júbilo, de victoria, ¿verdad? Y el enemigo avergonzado, ¿verdad? Y así sabemos, ¿verdad? Que el Señor es nuestro gozo. Dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. Se imagina, ¿verdad? Como ese momento de la boda, de esa gran alegría, de esa realización plena. Pues así es como el Señor nos da ese gozo, ese regocijo, ¿verdad? A pesar de las pruebas que podamos tener, pero el Señor nos da ese contentamiento, esa paz, como dice su palabra, esa paz que el mundo no puede entender. Y vemos ahora acá en los versículos del 44 al 47 lo siguiente. Dice, aquel día varios hombres fueron elegidos para encargarse de los almacenes del templo, de las ofrendas, las primicias y los diezmos, y para que de lo que llegaba de las diferentes ciudades recogieran las porciones que les correspondían a los sacerdotes y los levitas. Y es que el pueblo de Judá estaba feliz por los sacerdotes y levitas que servían en el templo, pues habían servido al Señor y habían intercedido por los pecados del pueblo. Si se recuerda, es parte de las funciones, ¿verdad? Interceder. Lo mismo que los cantores y los porteros, conforme a lo establecido por el rey David y a su hijo Salomón. Desde tiempos inmemoriales y desde el reinado de David y los días de Asaf, había habido un director de los cantores que organizaba las alabanzas y las acciones de gracias al Señor. Y tanto en la época de Zorobabel como en la de Nehemías, el pueblo se preocupaba por alimentar a los cantores y los porteros según los días que estaban en el servicio.
apartaban las porciones que les correspondían a los levitas y ellos apartaban lo que les correspondía a los sacerdotes. Desde el tiempo de Moisés, el Señor había determinado que los levitas pues tenían que recibir, ¿verdad? De parte de las mismas ofrendas que llegaban, ellos tenían que recibir esa porción, ¿verdad? Porque ellos se dedicaban a servir al Señor, ¿verdad? Los sacerdotes recibían esa porción. Entonces acá estamos viendo que el pueblo también está agradecido con el Señor y a través de sus siervos, los levitas y sacerdotes, y entonces ellos se encargaban de velar porque tuvieran lo necesario para sustentarse. Y es que este debe ser nuestro compromiso con aquellos que realmente llevan esa palabra del Señor con todo amor. Y dice acá, ¿acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo? Está hablando precisamente de los levitas y los sacerdotes. Y que los que sirven al altar participan del altar. Así también el Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces, esto es, el Señor lo permite, lo honra, ¿verdad? Todo aquel que se entrega de tiempo completo para llevar su palabra, para ministrar su palabra, para ayudar a otros, el Señor lo permite. Ya posteriormente es una decisión ya muy particular, como sucedió en el caso de Pablo, que él decidió no recibirlo, aunque él tenía ese derecho, no lo recibió, ¿verdad? Para evitar situaciones que podrían a veces darse entre las congregaciones o entre los hermanos. Sin embargo, el Señor pues honra y bendice a todo aquel que de corazón le sirve al Señor. Y entonces de esa manera vemos nosotros cómo se va cerrando ya esta fase, ¿verdad? Donde se han consagrado al Señor, han demostrado, ¿verdad? Ese agradecimiento y se acercan de todo corazón, ¿verdad? Y pues son ministrados por este grupo especial de sacerdotes, ¿verdad? Que son debidamente registrados para poderlo hacer. Más adelante en el capítulo 13 vamos a ver otras cositas que se van dando en torno a eso, pero en este momento nosotros estamos viendo esta actitud de agradecimiento porque el Señor ha traído restauración al pueblo. Entonces vemos acá en nuestra conclusión que a pesar de los pecados cometidos, Dios da nuevas oportunidades. El Señor siempre es un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. La misericordia del Señor es inagotable. Nos restaura, nos llena de gozo para un nuevo principio. Él nos da la oportunidad de nuevos comienzos. Entonces vivamos con gratitud la misericordia inagotable del Señor a través de una vida de santidad, porque es lo que el Señor espera de nosotros. Él nos da su amor sin condiciones, con todo en su corazón, ¿verdad? Y incluso dio a su propio Hijo para que nosotros tuviéramos esa salvación. Lo único que el Señor espera es la santidad de nuestras vidas, porque la misma palabra dice que sin santidad no podremos ver al Señor. Entonces, es lo único que el Señor espera, ¿verdad? Esa vida de santidad que por supuesto no es fácil, pero de verdad vale la pena para estar al lado de nuestro Padre con ese amor eterno. De verdad vale la pena luchar. Y recordando también que de lo que de gracia hemos recibido, también de gracia debemos dar. Así como el pueblo había recibido la restauración, ahora el pueblo bendice a estos servidores del Señor. Entonces, eso era lo que teníamos para compartirles el día de hoy y pues esperamos que esta palabra pues quede en sus corazones, haya suscitado también nuevas preguntas para seguir indagando en la palabra, porque vemos siempre que la palabra del Señor está conectada. De un pasaje nos lleva a otro y vamos profundizando y aprendiendo más. Y vemos ahí también la unidad de las escrituras, que aunque fueron escritos en diferentes momentos los libros de la Biblia por diferentes autores, vemos que hay una mente principal acá que lleva todo en orden, que es el Señor, ¿verdad? Porque toda la palabra está inspirada por Dios. Entonces era lo que teníamos para compartirles y pues dejamos entonces aquí el tiempo abierto para preguntas o comentarios. Así es, gracias chicas, gracias Águeda por el esfuerzo. Sabemos que Dios te va a recompensar porque no dejaste que eso impidiera dar lo que había en tu corazón. Entonces, como bien lo dijo Tania, que también agradecemos mucho tu esfuerzo. Me encanta la forma en que explicas las cosas, es como queda bien claro. Entonces, de verdad, muchas gracias, Tania. Como ella bien dijo, pues este es el tiempo por si alguien tiene alguna duda o quiere agregar algo a la clase de hoy. Perdón, se me fue la primera palabra que se me vino. Este es el tiempo. Pueden levantar su manita o para poder ordenarnos.
Pues miren, yo ahorita que mencionaron el velo del templo, no le damos tanta importancia, ¿verdad? Sí, el velo se rasgó y punto. Pero me puse a buscar ahorita, yo sabía que el templo, el velo del templo tenía 10 centímetros de grosor. Era imposible, no era un papel toaleta, un papel que uno pudiera romper, ¿verdad? Era gruesísimo. Y el comentario que encontré dice que ni 2 caballos unidos podían rasgarlo. Había, dice que era de 20 metros de alto y 10 centímetros de ancho. Y para enrollarlo necesitaban 60 hombres. Fue un milagro extraordinario lo que sucedió cuando Jesús murió, porque fácil tal vez romperlo de abajo para arriba, pero se rompió de arriba para abajo. Era imposible que un ser humano rompiera el velo. Eso quería agregarles de comentario del velo. Muy interesante, Miss. Gracias por eso. ¿Alguien más le gustaría agregar algo o alguna consulta? ¿No? No, ok. De acuerdo. Sí, gracias, Miss, por ese aporte. De verdad que creo que todas quedamos así como, wow. Porque creo que cuando pensamos en el velo del templo, lo vemos como se ha caracterizado en muchos lugares, o simplemente lo pensamos como una tela, ¿verdad? De algún teatro o qué sé yo. Pero jamás, ya entendiendo de las características, dice uno, definitivamente el poder de Dios es ilimitado, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso, gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros y que ahora tenemos una cobertura total, como decía Tania, ¿verdad? Y no limitarnos a que sea una persona específica quien expíe nuestros pecados. Entonces, última oportunidad si alguien quiere agregar algo o alguna pregunta. ¿No? Ok,